grabar la clase. Listo. Entonces, Santiago, perdón, antes de Santiago Libreros y John Freddy, por favor, me encienden la cámara. Listo, entonces, ¿están viendo la hoja de Excel que les estoy mostrando? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, esto es lo que yo les voy a enviar esta semana, ¿sí? Más tarde se los envío. Este documento o esta hoja, con esta nosotros vamos a trabajar esas tablas dinámicas. En esta también me voy a basar yo para trabajar hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para trabajar una tabla dinámica? Tener una base de datos, ¿sí? Una base de datos en donde pueden repetirse se puede repetir la información, es decir, se puede repetir nombres o departamentos o cargos o zonas o pues cualquier cosa. Se puede repetir la información que tenemos allí. En esta, por ejemplo, el código no se repite porque siempre el código es como una información única. El nombre tampoco se va a repetir porque pues solamente está una sola vez por código, pero sí se va a repetir departamento, el cargo, la zona y de pronto el sueldo. ¿Para qué lo hice así? Para poder que nosotros trabajemos con las tablas dinámicas. Porque las tablas dinámicas, ¿qué es lo que nos van a permitir? Nos va a permitir hacer, digamos, filtros de información, nos va a permitir realizar búsqueda de información o colocar la tabla o sacar, digamos, tablas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, lo primero es ir a insertar. Marían Palomino es Laura Palomino. ¿Sí o no? Sí, profe, ese es de la hermana, sino que ya está por ahí. Palomino. Listo. Bueno, entonces les decía, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, posicionarnos en la tabla donde nosotros vamos a trabajar. Le decimos insertar. Y vamos a decirle que vamos a insertar una tabla dinámica. Nosotros en las tablas dinámicas podemos realizar tablas dinámicas o podemos realizar gráficos dinámicos. Inclusive, si nosotros, por ejemplo, no podemos o no sabemos realizar una tabla dinámica, podemos tener un asistente para la creación de esa tabla dinámica. Para la próxima clase, les voy a dar esa información de cómo ustedes pueden, por medio del asistente, llegar y realizar la tabla dinámica. Entonces, bueno, venimos acá, le decimos tabla dinámica, nos pide si es una tabla dinámica o si es un gráfico dinámico, ¿sí? La tabla dinámica, pues, es una tabla que nos va a permitir llegar y realizar la búsqueda o el filtro dependiendo de lo que necesitemos. A veces, nosotros también necesitamos el gráfico dinámico. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, de una vez se nos realiza la tabla dinámica. Pero cuando realizamos la tabla dinámica sola, es solo la tabla. No nos permite o no nos inserta ahí mismo el gráfico. Entonces hoy vamos a hacerlo solo con la tabla dinámica. Le damos un clic aquí. Nos saca este cuadro de diálogo. Ay, nos fue más allá. Vamos otra vez. Tabla dinámica. Entonces, nos muestra, ahora sí, este cuadrito, este cuadro de diálogo, en donde lo primero que nos pregunta es el rango de la tabla. Miren que inmediatamente nosotros nos posicionamos aquí, le dimos tabla dinámica, él de una vez, miren que seleccionó todo el rango de la tabla. ¿Sí? Entonces no necesitamos nosotros seleccionarlo con anterioridad porque él de una vez lo realiza. De todas formas, nosotros venimos acá y corroboramos que sea el mismo rango. Aquí nos está diciendo que es la hoja 1, que va del A9 al F34. Miremos si es así. F34. Entonces está bien. Aquí nos dice, nos permite o seleccionar el rango de la tabla que tenemos acá o
una fuente externa, es decir, una fuente externa sería una hoja electrónica que no hayamos abierto y que vamos a trabajar con ella. Les aconsejo siempre tener abierta la tabla dinámica, ¿sí? O tener abierta la tabla de datos o la información con la que vamos a trabajar, para no tener que ir a buscarla, ¿sí? Entonces, utilizamos, selecciona un rango de datos, un rango, una tabla o rango. La segunda opción, elija dónde va a colocar su informe o tabla dinámica. Si es en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Para que se vea mejor, le colocamos nueva hoja de cálculo, porque si no, no la colocaría aquí al lado. ¿Sí? Entonces es mejor que esté solita en otra hoja. Le decimos una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Miren que inmediatamente pasó a una siguiente hoja y me está mostrando la información de esta tabla. Perdón, yo los corro un poquito, voy a bajar para poder que veamos esto aquí. Entonces, miren, cuando ya él me envía a la nueva hoja, aquí en esta parte de acá va a colocar la tabla dinámica. Mire que aquí dice tabla dinámica para generar un informe. Elija los campos de la lista de campo de la tabla dinámica. Entonces, aquí va a quedar la tabla dinámica y acá me está mostrando la lista de los campos. ¿Cuáles son esa lista de los campos? Si nosotros nos fijamos en la primera hoja, los títulos que teníamos, que son código, nombre, departamento, cargo, zona y sueldo, son estos campos, ¿sí? Entonces, para la tabla dinámica, cada uno de esos títulos es un campo. Los campos son el código, el nombre, el departamento, el cargo, la zona y el sueldo. Si ustedes tuvieran una tabla dinámica diferente con otros títulos, pues aquí aparecerían todos los títulos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a mirar la parte de acá abajo que yo en la clase anterior o en el contenido que les envié, allí aparecía qué es esto y para qué sirven cada uno de estos. Esta parte de acá es para hacer los filtros de lo que nosotros necesitamos en la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, el primero es el filtro de informe. Es el principal que va a aparecer en la parte de arriba, en donde yo voy a filtrar si voy a colocar, por ejemplo, el código, si voy a filtrar por código, o si voy a filtrar por nombre o por cargo. En este caso, filtraríamos, por ejemplo, por cargo o por zona o por departamento, que son los que se repiten. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un filtro con el departamento. Entonces, lo seleccionamos allá, damos un clic sostenido y arrastramos aquí. ¿Sí? Así lo hacemos. Seleccionamos acá, clic sostenido y arrastramos. ¿Listo? En la parte de acá de etiquetas de columna, es decir, las que van a ir acá en la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a colocarle por zona. Entonces, seleccionamos acá zona, clic sostenido y la soltamos acá. Miren que acá apareció en la parte de arriba. Las zonas. ¿Listo? Acá, la etiqueta de fila, o sea, lo que va a aparecer en la parte de acá abajo. Digamos que vamos a filtrarlo por cargo, entonces le doy un clic sostenido y lo suelto acá. Entonces, mire que acá me está mostrando este, norte, oeste, sur y los cargos. Miren que los cargos son jefe, secretaria y técnico. No hay más cargos. Todos los cargos los mostraría aquí. ¿Saben quién es el Samsung que aparece? ¿Quién tiene un celular Samsung que se conecte a las clases así? ¿Alguno sabe? Para saber si lo puedo aceptar o no lo acepto. No, pero ahora uno cómo va a saber eso. No sabe ninguno, ¿no? Porque como por lo regular siempre se conectan con lo mismo. Creo que es Damián. Damián, ahí Profe, yo soy un Jean-Pierre Samsung, yo Valencia. soy uno. Yo soy Ah, uno. No creo que sea Yo Damián. soy uno. Yo También soy sea un Samsung.
Dice Sí, Samsung. pero no creo que sea Damián. El Eh, J7 Metal soy yo. sí, Galaxy J7 Metal, pero aquí Acéptele aparece, y si no, pues lo vuelve a sacar y ya. bueno, bajo su responsabilidad. Sí. Listo, aceptémoslo a ver. Y entonces esperemos, bueno, ¿a quién fue? Jean-Pierre Valencia, ¿cierto? Que acabo de admitir. Y por favor, el que acaba de ingresar con el Samsung, que nos diga quién es. Reportes. ¿Cómo? No contesta. No saquen a Evo de aquí. Bueno. No dice nada. Llegó Un Ángel. hacker. Bueno, después que no vaya a estar diciendo que... ¿Es Longa? Ah, No, Ángel y Longa ya. Buenos días, profe, perdón la demora. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. El otro joven o la chica que entró con Samsung, como que se retiró. Ya no lo veo. Bueno, hemos tenido. ¿Ah? ¿Usted no lo retiró? No lo alcancé a retirar. Lo iba a retirar y no alcancé. Bueno, entonces, les decía, estábamos acá, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos, el filtro, mire, es el que aparece en la parte de arriba. La zona va a estar dependiendo de lo que coloquemos, ¿no? Esta parte de acá es el filtro, estas son las columnas, estas son las filas y valores. Estos valores, siempre por lo regular en valores, colocamos un campo que tenga valores. Entonces, por ejemplo, aquí es el sueldo, entonces venimos, ahí no me dejo, un clic sostenido y lo arrastramos acá. Sí, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Mire que en cada uno de ellos coloca un filtro, ¿no? Acá en departamento. También puedo hacer, digamos, un filtro por decir algo. Solamente quiero ver los del departamento administrativo, entonces selecciono aquí y le doy a aceptar. ¿Sí? ¿Ven? Que si quiero ver solamente los del departamento de logística, doy un clic aquí, aceptar, y ahí me está mostrando solamente los del departamento de logística, ¿sí? Dependiendo de lo que yo desee. Ahora, si quiero verlos todos, entonces vengo aquí, selecciono todas y le doy a aceptar. Que por ejemplo aquí en etiquetas de fila, solamente, mire, yo vengo acá donde dice seleccionar todo lo quito y por ejemplo, quiero ver solamente las secretarias. Entonces, le doy un clic aquí, quito, vengo acá donde dice secretaria, selecciono y le doy a aceptar. Solamente me va a mostrar qué secretarias hay en el este, en el norte, en el oeste, en el sur. Me muestra cuánto gana cada una y el total de lo que ganan. Que por ejemplo, no quiero ver las secretarias, quiero verlos todos, pero quiero ver solamente la zona sur. Entonces vengo aquí en la columna, quito toda la selección y le doy sur y aceptar. Y allí solamente me está mostrando los de la zona sur. Que por ejemplo, vamos a seleccionarlos todos y aceptar. Quiero volver a ver la tabla que había acá. ¿Qué hago? Me posiciono dentro de la tabla y vuelve y aparece. ¿Sí? La lista de campos. Una pregunta, ¿hasta allí está claro? ¿Alguna duda?
Una pregunta, siempre tiene que ser con los nombres, por ejemplo, cargo, nombre, así, sueldo. No, dependiendo de la tabla que tú tengas. Sí, la tabla puede ser diferente. Sí, no, Entonces, cuando ¿y cómo guardo los nombres ahí en la lista de acá? para colocar los nombres de acá. O sea, que no Sí, me o sea, aparezca. digamos que yo cambio, sí, que yo, o sea, que yo cambio los nombres y lo pongo en la tabla. O sea, ¿cómo lo hago para poner en esta tabla de Bueno, aquí? por ejemplo, ya no quiero que me aparezcan los cargos aquí, sino los nombres, ¿cierto? Que aquí no quiero los cargos, sino los nombres. ¿Qué hago? Entonces, quito cargo y traigo nombre. Un clic sostenido a nombre y lo coloco acá. ¿Ves? Ahí nos aparece. Lo que ustedes deseen que les aparezca en la tabla dinámica, simplemente lo arrastran acá. Ahora, por ejemplo, que ustedes sí quisieran los cargos y los nombres, pero entonces, dependiendo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, los quieren juntos, aquí en la etiqueta de fila, seleccionan cargo y nombre y los colocan aquí juntos. Mire que nos los coloca, por ejemplo, aquí Camilo Sexto, jefe, secretaria. Ahora, que los quiero al contrario, que no quiero que primero me aparezca el nombre, sino que me aparezcan los cargos y luego los nombres, simplemente los intercambio. O sea, miren que arriba está nombre y abajo cargo, ¿cierto? Doy un clic sostenido, arrastro hacia abajo y mire que me aparecen los cargos y los nombres de las personas. Cargos y nombres. Que ya no quiero que me aparezca el nombre allí, simplemente doy un clic sostenido y lo arrastro, perdón, lo saco. Clic sostenido, no me lo quiere dejar. Listo. ¿Ven? Ah, me lo mandó, fue para otra parte. ¿Ven? Dependiendo de lo que ustedes deseen hacer, miren, por ejemplo, vamos a sacarlos todos. Si yo los saco todos de una vez, la tabla dinámica vuelve a estar como estaba antes. Entonces, que por ejemplo, quiero que el filtro, el informe, sea por cargo. Entonces doy un clic sostenido aquí a cargo y lo traigo para acá. ¿Sí? Mire que en la parte de arriba me quedó el cargo. Que quiero que en la etiqueta de columnas me aparezca es los departamentos, entonces doy un clic sostenido y traigo aquí etiqueta y coloco los departamentos. Que acá quiero, en las filas quiero que me salga es la zona, entonces un clic sostenido, zona, y allí me aparecen las zonas. Y el sueldo sí siempre va a quedar acá en los valores, porque pues es el único que tenemos que tenga, digamos, como unos valores, pero si por ejemplo nosotros tuviéramos un sueldo, si por ejemplo tuviéramos una nómina en donde hay total devengado, total deducido, neto pagar, ahí sí hay varios que tienen valores y simplemente entraríamos a seleccionar uno de valores que aparezcan. Mire, otra cosa aquí, en valores. Mire que aquí, si se fijan, aquí dice suma, ¿cierto? Pero yo acá puedo decirle, si le doy un clic aquí en esta flechita hacia abajo, yo puedo decirle a él que quiero configurar los valores del campo. Entonces vengo aquí a configuración de campo de valor. Perdón, cierro un momento aquí. Y aquí me dice sí, qué es lo que quiero que aparezca allí, si es una suma, si es una cuenta, si es un promedio, máximo, mínimo, un producto. Entonces, por ejemplo, quiero ver es el promedio de los sueldos. Vengo aquí, le doy promedio y le doy aceptar. Y miren que me aparece un valor diferente. Que por lo regular, siempre aquí aparece suma. Entonces vuelvo y le digo configuración de campo, lo coloco en suma y aceptar. ¿Dudas, inquietudes hasta allí? ¿Ninguna? ¿No todos al tiempo? Entonces, si yo a uno de ustedes le
comparto la pantalla y le digo que me haga una tabla dinámica, ¿la pueden hacer? Pero es que así Profe, tampoco. o sea, ya se acaba la clase, no hay casi tiempo, o sea, hay que entender. O sea, Hay que todavía practicar. En estamos cambio, si por usted, o sea, en cambio, si usted lo deja de taller, uno le toma Ah, con su no, es que calma. miren, No, que no. miren, ¿cuál es es el taller? Precisamente es hacer 2 tablas dinámicas con esa información que yo les di. Porque yo puedo, No por sé qué ejemplo, dejar esta tabla dinámica aquí, ¿cierto? Ya hice una tabla dinámica acá. Entonces, puedo venir, voy a correrlos, vamos a corrernos a la derecha. Profe, no importa si es grande, pequeña, no, ¿Cómo? normal. No, No o sea, importa si mire la cómo tabla es queda ella. grande. Por ejemplo, ya hice una tabla dinámica aquí, necesito hacer Eso otra es tabla mejor eso para dinámica. la casa. Vengo aquí a hoja 1 nuevamente, que es donde tengo la base de datos con la que estoy trabajando, y vuelvo y le doy insertar, tabla dinámica, tabla dinámica. Entonces vuelve y me da el rango, lo mismo, lo dejo tal cual y le doy a aceptar. Aceptar. Y miren que él me lleva a otra hoja donde hay una nueva tabla dinámica. ¿Ven? Donde yo puedo realizar una nueva tabla dinámica. Luisa estaba como llegando tarde, ¿no? Es mejor darlo para la casa, porque aquí con la presión de todos, viéndome todos. ¿Sí, Juan Manuel? No, de todas formas, ustedes este taller lo van a realizar esta semana. Les quiero pedir el favor, si hay alguno que no tenga el computador, que tiene celular, pero en el celular no puede realizarlo, escríbanme y yo les coloco un taller teórico, ¿sí? Pero los que no tengan computador, no es que ustedes no quieren hacer esa actividad, entonces voy a decirle a la profesora Juan Manuel, que se ríe, que está riendo, que no quiero hacerla, entonces le digo, no, tiene que demostrarme que realmente no tenga computador y entonces yo les coloco el taller teórico, ¿sí? Entonces, bueno, sí, Profe, dígame, dime. yo ahorita al WhatsApp te mando un video como usando el computador que eso no abre ni Paint. Entonces, para Ajá. que veas que, bueno, Yo, Freddy, ¿Qué? pero tú desde el periodo pasado me habías dicho, ¿cierto? sí, yo le estaba enviando, sí, obviamente, pero Bueno, pues el no, me computador que tengo es recuerdan. muy malito. Sí, Dale. los que yo les había enviado talleres teóricos el periodo pasado porque tenían esos problemas, me lo recuerdan. Y yo les vuelvo a mandar el taller teórico. Listo. Bueno, muchachos, jóvenes, si por ejemplo yo quisiera hacer un filtro por cargo, les voy a plantear una situación así. Quiero hacer un filtro por cargo, pero quiero que me muestre por departamento los códigos y cuánto ganan. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en el filtro de informe que tengo que colocar? ¿Cargos? ¿Cómo? ¿Cargos? Cargo. O sea, voy a hacer un filtro por cargo, entonces debo colocar cargo. Ay, filtro sostenido. Listo. En la etiqueta de columna, ¿qué debo colocar? Profe, repita. ¿Qué cosa? Les El digo, problema, bueno, eso. bueno, vamos a plantearlo así. Vamos a colocar el filtro del informe es por el cargo, ¿sí? Pero quiero visualizar por departamento cada código. Entonces, Entonces iría cuando En columna, ¿cuál sería? quedaría código, ¿no? ¿Pero en dónde? Código también va y va a departamento. ¿Dónde iría departamento? etiquetas, ¿no?
¿Ah? Departamento de etiqueta, ¿no? ¿Etiquetas? ¿Pero en cuál etiqueta? Hay dos etiquetas. El de, al lado del al lado del cargo, pues. O la- sea, en Ay. etiqueta de columna. Ujú. ¿Y el código dónde? Al lado. etiquetas de fila, no estoy mal. Etiqueta de fila. Eso, ¿cómo se llame eso? Y el sueldo iría acá, ¿no? En Ajá. valores. Listo. Ah, bueno, no Ahí estoy está. tan mal. ¿Sí? O sea, es simplemente ustedes plantearse qué es lo que quieren realizar y hacerlo. Y entonces, que por ejemplo, aquí por el cargo deseo es ver, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, ver las secretarias. Entonces le doy secretaria y le doy aceptar. Y por códigos ahí me está mostrando por departamento cuánto gana cada una. ¿Ven? Es algo sencillo. Ay, se me apagó la